y con que después de la presentación seguro que habrá muchos temas interesantes y que podemos aprovechar que tenemos aquí a Juan Antonio y nos dará su opinión. A Noemí, si te parece Bueno, bien. pues buenos días a todos. Hoy, como el último jueves de mes, hacemos la sesión de correlación clínico-radiológica con los compañeros de pediatría del hospital. Y hoy tenemos a dos residentes, a Lisa Trundraeva, que es residente de radiodiagnóstico, y a Noa Pascual, que es residente de pediatría, y nos van a presentar una sesión sobre las tumoraciones palpables en la edad pediátrica. Después, para la discusión, tenemos a Juan Antonio Hernández, que es radiólogo pediátrico en Tenerife, que seguramente hará apuntaciones muy interesantes y les ayudará para las preguntas que puedan surgir. Cuando queráis, todo vuestro. Gracias por la introducción de mí. Sí. Pues empezaremos con nuestra sesión. Somos residentes de Trueta y nuestra sesión sería sobre las tumoraciones palpables en los pacientes pediátricos. Empezando con la introducción, no sé si podemos cambiar la diapositiva. Antes de nada, me gustaría enfatizar que la mayor parte de las lesiones con las que vamos a enfrentarnos son las lesiones malignas, o benignas, perdón, mientras que 1% de las lesiones corresponden a neoplasias malignas. Así, los objetivos de nuestra sesión serían conocer las características clínicas radiológicas claves de las tumoraciones palpables más comunes en niños, para así evitar las pruebas innecesarias e incluso invasivas. Y también, por otra parte, obviamente, por desgracia, no nos dará tiempo de profundizar mucho en las lesiones malignas, como por ejemplo sarcomas de partes blandas, porque a este tema se puede dedicar una sesión completa, pero intentaremos dar algunas pinceladas de los signos de alarma clínicos y ecográficos que nos pueden hacer pensar en un proceso potencialmente grave para agilizar el manejo y tratamiento adecuado de estos pacientes. Y bueno, tenemos que empezar con una de las patologías igual más relevantes, al menos a nivel clínico pediátrico, ¿no? Que serían las adenopatías. A los pediatras nos gusta clasificarlas entre lo que serían las adenopatías localizadas y las generalizadas, aunque en esta sesión me centraré sobre todo en las adenopatías localizadas, que se encuentran básicamente, bueno, las más frecuentes es a nivel cervical. Y en el momento en que tenemos pues, signos de inflamación, ¿no? Pues, más eritema, más inflamación y que se encuentran más calientes, pues hablamos de adenitis. Entonces, a nivel clínico, los signos de alarma, que no tienen por qué ser los mismos que a nivel radiológico, pues serían encontrar adenopatías de más de 1 centímetro de diámetro, en el caso de los neonatos de más de 0,5. Y bueno, los criterios que conocemos todos, ¿no? De que sean más duras, más pétreas, que tengan una superficie irregular, que causen clínica secundaria, como por ejemplo la ulceración, y que estén fijados en planos profundos. Bueno, se pueden clasificar de muchas formas. Una frecuente es el tiempo de evolución, ¿no? Sería si es aguda o si estamos hablando más de una adenopatía subaguda o crónica. En el caso de las adenopatías agudas, pues en general, para clasificarlas etiológicamente, las unilaterales acostumbran a deberse por causa bacteriana, aunque no podemos olvidar enfermedades como el Kawasaki, que de hecho el hecho de tener una adenopatía unilateral es uno de los criterios diagnósticos. Por otro lado, a nivel bilateral, la causa con diferencia más frecuente sería la vírica, pero también existirían otras, ¿no? Como una faringoamigdalitis por piógenes o alguna otra infección un poco más menos frecuente, digamos. Luego, por lo que hace a las crónicas, ahí tenemos que abrir un poco más el abanico diagnóstico, porque evidentemente la causa más frecuente podría volver a ser infecciosa. No hace mucho en el hospital, de hecho, nos vino una chica con una adenopatía de más de 3 semanas de evolución, que al final acabó siendo una enfermedad por arañazo de gato. Fue un caso interesante, pero también, ¿no? Aparte de la patología benigna, tenemos que abrir ese abanico a patología posible maligna. Aquí os dejo unos ejemplos de la adenitis unilateral, en este caso bacteriana.
Y por otro lado, pues dos casos de subaguda, en un caso por Mycobacterium avium complex y en otro caso por una adenitis tuberculosa. A nivel diagnóstico, ¿no? Pues las adenopatías agudas, aquí no voy a entrar en todo el algoritmo diagnóstico, sino que me centraré básicamente en el papel radiológico, ¿no? Que en una adenopatía aguda, ¿no? Donde no encontramos un diagnóstico clínico o la adenopatía acaba siendo persistente, pues ahí entra un poco el papel de las pruebas del primer nivel, entre las cuales podríamos encontrar la ecografía. Pero sobre todo en el algoritmo diagnóstico de la patología subaguda, adenopática, pues cuando clínicamente no podemos acabar de definir los criterios de sospecha de malignidad, pues aquí entraría el papel de la ecografía. Y pues hablando de valoración ecográfica, antes de nada me gustaría enfatizar que mientras el tamaño de ganglio, como ha mencionado, no tiene un cierto papel en la valoración clínica, para nosotros como para radiólogos no es una característica determinante. ¿Por qué? Porque en niños los ganglios con eje corto mayor de 1 centímetro pueden ser perfectamente los ganglios reactivos. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de los ganglios linfáticos reactivos de ganglios potencialmente patológicos? Primero es la forma del ganglio, que suele ser ovalada. Los ganglios linfáticos suelen presentar un hilo graso y si aplicamos el Doppler vamos a ver el flujo centrado en el hilo graso. En los ganglios patológicos vamos a ver cambio de su forma a una forma esférica. Podemos ver engrosamiento focal cortical o pérdida, incluso pérdida del hilo graso. Podemos ver calcificaciones o focos de necrosis. Si aplicamos el señal Doppler vamos a ver un patrón caótico y también es interesante destacar que podemos ver los ganglios patológicos de aspecto pseudoquístico en los pacientes con linfoma, especialmente en los pacientes con linfoma de Hodgkin, en los ganglios metastáticos o ganglios supurativos, como por ejemplo en caso de adenitis por micobacterias. Y con esta diapositiva me gustaría destacar la creciente importancia de una prueba ecográfica adicional, que es la elastografía, que es una técnica que evalúa la rigidez tisular. Y es muy útil en caso de si los criterios convencionales no nos ayudan de salir de duda de si es un ganglio reactivo o es una adenopatía. Con la siguiente tabla os dejo los parámetros, en la siguiente diapositiva os dejo los parámetros a los que tenemos que prestar la atención. Si vemos un ganglio con la rigidez baja menor de 10 kilopascales, pues nos podemos quedar tranquilos y si obtenemos un valor bajo, pues sería un ganglio linfático reactivo que no necesita más estudios. Y si obtenemos los valores de rigidez altos, mayores de 20 kilopascal, pues en este caso sí que necesitaremos evaluación adicional con resonancia magnética o necesitaremos una biopsia. Pero en general, elastografía nos ayuda muchísimo para evitar las biopsias innecesarias y también tiene cierto papel en el seguimiento de los pacientes con adenopatías. Por ejemplo, para valorar la respuesta al tratamiento, también valorando en dinámica la rigidez tisular de los ganglios linfáticos. Y ahora ya pasamos al siguiente grupo de tumoraciones, que serían las tumoraciones de cabeza y cuello, y empezaremos con pilomatricoma. Vale, pues un poco la idea de ahora es hacer un poco dinámica esta sesión y hablar de muchas patologías. Algunas serán más frecuentes que otras, pero creo que es importante, ¿no?, ver un poco pues, cuál es la frecuencia y la, digamos, la clínica de estas lesiones para luego entender también los criterios radiológicos. Y empiezo con el pilomatricoma, ¿no? Pongamos por caso que nos llega a la consulta un niño pues, de 11 años con un bultoma indoloro, de estos que dicen que se palpan más que se ven, y que son de pocos centímetros de diámetro. A la palpación no es doloroso
pero sí que es bastante pétreo, ¿no? Aquí os dejo varios ejemplos de tipos de pilomatricoma, ¿no? Tenemos la variante clásica, que podría ser esta que estoy explicando, la anetodérmica o pseudoempapular, que ya sobresale un poco más, y la perforante, que puede hasta ulcerarse. Entonces, esta tabla que vemos aquí la intentaremos repetir en todas las otras patologías que vayamos viendo, también para poder hacer una buena comparación y un diagnóstico diferencial. El pilomatricoma, ¿no? Pues se trata de células de la matriz que se encuentran en el folículo piloso y en general, aunque la causa es desconocida, se relaciona mucho con traumatismos previos. De hecho, muchos cirujanos hablan de zonas por ejemplo, de vacunación, ¿no? de extremidad superior. Es verdad que la causa es desconocida, pero sí que se ha relacionado con mutaciones en P-catenina. De hecho, se ha visto que hasta el 75% de los pilomatricomas tienen mutaciones en esta molécula. La edad típica es en menores de 20 años, pero la media podríamos marcarla en unos 10 años y en general las características serían estas que comentaba, que son nódulos solitarios de pocos centímetros de diámetro, son duros, en general no son dolorosos y las localizaciones más frecuentes son en extremidad superior, en la cara y en el cuello. El tratamiento, pues en general es la actitud conservadora, pero es verdad que en casos molestos o que pues afecten la calidad de vida del paciente, pues se podrían quitar quirúrgicamente. La ecografía habitualmente suele ser la prueba concluyente para el diagnóstico en caso de si necesitamos confirmación por una prueba de imagen, y los pilomatricomas se presentan como nódulos subcutáneos redondeados, bien definidos, de ecogenicidad heterogénea, pueden presentar microcalcificaciones en su interior y suelen asociarse a un halo hipoecoico alrededor de la lesión. Si aplicamos el señal Doppler, vamos a ver un patrón periférico, y también es importante recordar que estas lesiones pueden calcificarse por completo. ¿En qué casos necesitaremos una resonancia magnética? Habitualmente no es necesaria, pero puede ser que la vamos a necesitar en un estudio prequirúrgico en lesiones gigantes para valorar afectación de los planos profundos o en caso de si tenemos una duda diagnóstica. Aquí os presento un caso de radiopedia de un pilomatricoma gigante y las características claves por resonancia magnética. Habitualmente estas lesiones presentan señal heterogéneo hipoisointenso en T1 y con áreas hiperintensas si hay calcificaciones o focos de hemorragia. En T2 vamos a ver señal hiperintenso con focos hipointensos que van a corresponder a calcificaciones. En el estudio dinámico con contraste podemos ver patrón de captación periférico o nodular por presencia de tejido granulomatoso circundante, y también un hallazgo característico de esta lesión es un signo de la cáscara de huevo, que es un borde bien definido con presencia de un centro heterogéneo que es patognomónico si hay calcificaciones. Pues pasamos a la siguiente patología, que sería el quiste de conducto tirogloso, también bastante frecuente de encontrar a nivel pediátrico. Entonces, ¿de qué se trata? Pues básicamente son restos embrionarios del conducto tirogloso, ¿no? que restan después del nacimiento por un defecto del desarrollo embrionario. En el 50% se trata de una patología pediátrica y de hecho es el quiste congénito cervical más frecuente en niños. Normalmente las características es que son nódulos también de pocos centímetros, en general el 85% son infraioideos, o sea que la localización también será muy específica de esta patología. Y luego es importante, ¿no? que a nivel clínico pues una forma de reconocerla bien también es hacer tragar al paciente y ver que es una masa móvil, ¿no? y que justo digamos, bueno, al tragar se puede visualizar el movimiento. La complicación más frecuente sería la infección y de hecho muchas veces el momento de consulta es ¿no? Cuando esta patología pues, puede llegar a ser dolorosa, porque en el caso contrario puede ser totalmente asintomática. El diagnóstico es ecográfico y en general, y la recomendación de tratamiento sería la extirpación por la técnica de Sistrom.
Por ecografía vamos a ver el quiste de conducto tireogloso como un nódulo bien definido, anecoico o hipoecoico y, como ha dicho Noa, adyacente a leoides. También es importante que se va a localizarse a una distancia menor de 2 centímetros de la línea media en los casos de localización típica. En caso de sobreinfección podemos ver contenido heterogéneo y cambios inflamatorios adyacentes. Y mientras si el quiste de conducto heterogloso no está complicado, no vamos a ver el señal Doppler en su interior. En caso de sobreinfección, vamos a ver aumento de señal Doppler periférico o centrado en los septos. La resonancia magnética en general no está indicada, pero aquí os dejo las pinceladas de cuándo podemos necesitar la resonancia magnética en caso de valorar un quiste de conducto tireogloso. Lo podemos necesitar en caso de planificación quirúrgica, en caso de quistes tireoglosos de localizaciones atípicas o para valorar las estructuras vecinas. También habitualmente se realiza la resonancia magnética en los pacientes en postoperatorio con recurrencia, en caso de infecciones o complicaciones y en caso de dudas diagnósticas, por si dudamos, por ejemplo, con los linfangiomas quísticos, metástasis o tumores raros, como por ejemplo carcinoma de quiste tireogloso. La siguiente patología sería el quiste branquial, ¿no? que sería un defecto de cierre de los arcos branquiales y dependiendo de qué arco pues, sea defectuoso, hablaremos de quistes de primer arco, de segundo arco, de tercer y cuarto. En general, el arco más frecuentemente afectado es el segundo. Es una patología frecuente, sobre todo en menores de 10 años y es rara encontrarla en pacientes neonatales. Luego la localización pues, sería sobre todo ¿no? A nivel cervical lateral. Una localización común sería el ángulo mandibular anteromedial al músculo esternocleido. Y también sería una masa que es móvil, de crecimiento lento y en general es indolora, a no ser también que esté infectada, entonces puede causar dolor. Otra forma de presentación a veces es con la salida de secreción, que puede ser tanto seromucosa como hemorrágica, y el tratamiento en general también es la resección quirúrgica. Aquí os dejo una foto de la imagen clínica, que de hecho puede ser poco evidente si no está infectada. Y por ecografía, a un quiste branquial lo vamos a ver como una lesión bien definida, con contenido que puede ser tanto anecoico como ecogénico. No suelen presentar señal Doppler en su interior y como ha dicho Noa, la localización es muy característica y también importante para nosotros como para radiólogos. Y se van a localizarse a lo largo del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, lateral a la arteria carótida común, o si se sitúan más cranealmente entre la arteria carótida interna y externa. Y el TAC y la resonancia magnética se realizan en los estudios prequirúrgicos o en caso de complicaciones o una duda diagnóstica. Luego hablaremos también del timo ectópico, ¿no? Que se trataría de una patología que es pues justa restos tímicos por un error del descenso en una localización ectópica. En general es común en la primera infancia y se trata también de una masa cervical que en este caso es firme. En el 85% es unilateral, se encuentra también, o sea, es raro encontrarlo en la línea media. Y sobre todo sería a lo largo del ducto timofaringeo, ¿no? Es también una masa indolora que en general es asintomática y que es un hallazgo bastante característico es que aparece con el Valsalva, ¿no? Entonces en la primera infancia muchos padres consultan después de observarla en algún episodio de llanto y es lo que vemos en la foto, ¿no? Que la masa se marca mucho más con este Valsalva. En general es una masa que involuciona solo, se recomienda hacer un seguimiento cada 6 meses o bueno, no es que haya un periodo, digamos, establecido, pero solo se tendría que extirpar en caso que diera mucha clínica. Y aquí os dejo los hallazgos radiológicos claves de un timo ectópico.
Si realizamos ecografía, vamos a ver una masa con ecoestructura similar al timo ortotópico y habitualmente se encuentra ubicada en íntima relación con el paquete vascular del cuello. Y por resonancia magnética también vamos a ver el señal similar al timo mediastínico. También es interesante destacar que el timo va a presentar fuerte restricción en las secuencias de difusión, que es normal en los niños. Luego sobre los quistes epidermoides y dermoides, que los hemos metido todos un poco dentro del mismo saco, ¿no? Se trataría pues, de un remanente ectodérmico, en el caso de los quistes epidermoides de epitelio escamoso y en el caso de los quistes dermoides de contenido más glandular, ¿no? Es común encontrarlos en zonas de fusión, de hecho la localización más común sería en la cola de la ceja, como vemos en la foto de abajo. Son patología que puede estar presente desde el nacimiento, pero que se van haciendo más evidentes a lo largo de los primeros 5 años de vida. Y el tratamiento pues, también sería la resección quirúrgica. Por ecografía, los quistes epidermoides y dermoides se van a presentar como nódulos bien definidos de morfología redonda o ovalada. Pueden presentar ecogenicidad variable, no suelen presentar señal Doppler en su interior. Y también es importante tener en cuenta que si están adyacentes al hueso, pueden presentar posible remodelación ósea. Aquí os dejo dos imágenes. En la imagen de arriba os dejo a un quiste epidermoide intradiploico que fue diagnosticada por ecografía transfontanelar, y en la imagen de abajo podemos ver un quiste dermoide orbital que también presenta un hallazgo radiológico característico de estos quistes, que es sac of marble sign, que son estos focos puntiformes de hiperecogenicidad que pueden corresponder a cúmulos de queratina o acúmulos de pelo. Y aquí me gustaría enfatizar que si localización y hallazgos de la lesión son típicos, habitualmente no requieren más pruebas. En caso de si tenemos dudas o hay afectación profunda que no podemos valorar por ecografía, podemos ampliar el diagnóstico con la resonancia magnética. En caso de quistes epidermoides, vamos a ver las lesiones con señal similar al líquido en todas las secuencias. Y también es interesante destacar que estas lesiones van a presentar restricción en la difusión por presencia de queratina. En caso de quistes dermoides, vamos a ver lesiones quísticas que también pueden asociarse a presencia de contenido lipídico por presencia de sebum. En este caso vamos a ver el señal intenso en T1 con señal hipointenso en secuencias T2 con saturación grasa. Estas lesiones no se asocian a restricción de difusión y pueden presentar los niveles líquido-líquido. Luego hablaremos también de la fibromatosis coli, una patología también muy frecuente en pediatría, y se trata de un tumor fibroso que es congénito y es benigno. Básicamente la causa principal son traumatismos asociados al parto, que por ejemplo pues partos instrumentados es una causa muy frecuente, y entonces esta patología se origina después de un desgarro muscular y esto lo que ocasiona es un acortamiento de este músculo. Entonces a nivel clínico la presentación sería justo la desviación de la cabeza, ¿no? Por este acortamiento muscular hacia el lado afecto, con una rotación contralateral de la cara y el mentón. Es algo muy típico como vemos en la imagen. Se evidencia semanas después del nacimiento, más o menos entre los 15 y 30 días de vida. Es una patología más frecuente en niños que en niñas y bueno, y evidentemente en un 75% de los casos es unilateral. El diagnóstico puede ser clínico, pero también nos podemos ayudar de la ecografía, y en general la autorresolución es espontánea, pero en general lo que se recomienda desde pediatría es la fisioterapia. Y aquí en esta diapositiva os dejo las imágenes que podemos ver por ecografía, que sería engrosamiento focal o difuso del músculo esternocleidomastoideo. Podemos ver su ecogenicidad heterogénea y se puede asociarse al aumento de señal Doppler en su interior. Y aquí ya pasamos al siguiente grupo de tumoraciones, que serían tumoraciones superficiales de cuerpo y extremidades.
La primera de todas sería también el ganglión sinovial, una patología muy frecuente en pediatría y también en edad adulta, que se trata de una rotura de esta cápsula articular con una extravasación de líquido de mucina. Y esto lo que causa, pues en general es una tumoración indolora, aunque la clínica puede deberse a la causa secundaria de afectación de la articulación o, por ejemplo, del músculo flexor del carpo, ¿no? La localización, hago una puntualización aquí, depende bastante de la edad. En la primera infancia sería bastante frecuente a nivel de muñeca palmar, en cambio en niños más grandes, por ejemplo mayores de 10 años y en adultos, la localización más frecuente sería la dorsal. Se trata también de una masa móvil y sobre todo esto, tener claro que la clínica no viene definida por la lesión en sí, es una lesión que como tal es indolora, sino de la afectación a las estructuras adyacentes. En el 80% de los casos la resolución es espontánea, pero es verdad que hay casos que pues, por ejemplo, en deportistas o niños que les causa pues, afectación pues, en su calidad de vida también, pues la extirpación podría ser una opción. Y nuestro papel como radiólogo al realizar ecografía sería confirmar naturaleza quística de la lesión, valorar si comunica con espacio articular o con la vaina tendinosa y descartar componente sólido. Después hablamos sobre la miositis osificante, ¿no? Se trata de una proliferación de células mesenquimales que son indiferenciadas y que infiltran este músculo con la consecuencia de una calcificación que es benigna, ¿no? de estos tejidos blandos. En general, la causa es incierta, pero sí que se ha relacionado bastante con traumatismos previos. De hecho, unas 2 o 3 semanas después del traumatismo es cuando empieza a ser más evidente clínicamente. No os he puesto fotos a nivel clínico, o sea, desde la piel, porque en general son masas también de estas que se palpan más que se ven. Entonces, todas las fotos que he encontrado no eran, la verdad, muy significativas. Os he dejado aquí imágenes radiológicas. Y luego puntualizar que es algo típico en adolescentes, que son masas firmes y pétreas que pueden ser sintomáticas y causar cierto dolor, aunque normalmente no es una cosa excesiva, y que en general no tienen signos de inflamación asociados, aunque sí que puede haber un edema circundante. La resolución también espontánea en general en menos de 2 años respecto al momento del inicio. Y a nivel de diagnóstico, pues se podría hacer tanto desde la radiografía simple como de la ecografía o otras pruebas, que esto ya se lo dejo más a Lisa. No voy a entrar en los tipos de miositis muy profundamente, pero sí que creo que es importante especificar, ¿no? que existe tanto una variante más hereditaria, como sería la fibrodisplasia osificante progresiva, ¿no? que se trata de una entidad de herencia autosómica dominante y que en este caso es muy invalidante y sí que sería muy evidente a nivel clínico. Hay otros tipos de miositis que se asocian a enfermedades crónicas, tanto enfermedades autoinmunes como metabólicas, neurológicas o hasta musculares crónicas por atrofia muscular. Y luego, pues lo que hablábamos, ¿no? La más frecuente sería la relacionada con el traumatismo previo, pero también existe otras causas atraumáticas, ¿no? que justo tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con patología maligna porque pueden tener una presentación con criterios al menos clínicos de malignidad y ahí también es donde entra el papel radiológico. Hablando del diagnóstico por imagen, me gustaría destacar la gran importancia de radiografía. En este caso, es la prueba de primera elección y nos presenta un hallazgo radiológico clave que nos permite realizar el diagnóstico diferencial entre miositis osificante y sarcomas. ¿Por qué? Porque en caso de miositis osificante vamos a ver una masa de partes blandas con calcificaciones periféricas, mientras que en el caso de sarcoma vamos a ver calcificaciones centrales. La resonancia magnética en general no está recomendada en fases iniciales, pero sirve como gold estándar para valorar edema muscular y relación con estructuras vecinas.
Como bien sabemos, esta prueba de imagen tiene baja sensibilidad para identificar calcificaciones y por lo tanto, por resonancia magnética, esta lesión puede simular un sarcoma de partes blandas. Y con la siguiente diapositiva, me gustaría también destacar que en esta entidad la biopsia en general está desaconsejada por varios motivos. Primero, que igual que en caso de resonancia magnética, el estudio histológico nos puede llevar al huerto y también puede confundirnos con sarcoma de partes blandas, porque en fases tempranas de la enfermedad, especialmente la parte central de la lesión, va a presentar proliferación celular atípica que puede imitar sarcoma. Y de hecho, en hasta 30% de los casos de miositis osificante, se diagnostican erróneamente como sarcomas en biopsia inicial. Y por otro lado, realizando la biopsia podemos agravar la lesión porque podemos aumentar la inflamación local y desencadenar mayor osificación heterotópica. Así que las ideas claves en el manejo de miositis osificante sería recordar que es una lesión que no hay que tocar en fases iniciales y si tenemos dudas diagnósticas, lo aconsejable sería esperar 4 o 6 semanas y realizar un control radiográfico o por TAC si es necesario, porque en esta ventana temporal miositis osificante va a mostrar cambios radiológicos característicos y así podemos evitar la biopsia necesaria. Muy rápidamente paso por la fascitis nodular, que se trata de un tumor miofibrástico benigno. En general también la causa es desconocida, pero como muchas otras lesiones que hemos comentado antes, puede haber un antecedente traumático. En general es poco frecuente en la infancia, es más frecuente en edad adolescente. Y la localización típica sería en extremidad superior, cabeza y cuello. Es una patología más frecuente en niños que en niñas y en general encontraremos un nódulo solitario de rápido crecimiento y que es palpable, que puede ser ocasionalmente doloroso, pero no tiene por qué. La autorresolución en general es espontánea y es verdad que en algunos casos pues, se considera la extirpación quirúrgica porque puede ser muy molesta y como realmente a veces se acaba extirpando por el mal aspecto que tiene, pues aunque se pueda autorresolver, pues esto que en general no tiene por qué. Y por ecografía, los nódulos de fascitis, bueno, el fascitis nodular se va a ver como nódulos ecogénicos de bordes lobulados adyacentes a la fascia o nódulos que improntan sobre la fascia. Se pueden asociarse a un halo perilesional hiperecogénico y pueden presentar flujo moderado en los estudios Doppler. Y luego el miofibroma infantil, ¿no? Se trata de un tumor fibroso, el más común justo en pediatría. La causa sería, pues en el caso del miofibroma, puede ser desconocida, es una lesión en general única que se presenta en niños de unos 3 años aproximadamente, pero existe también una causa hereditaria que sería hablar de la miofibromatosis, que esta ya podría estar presente en edades más tempranas. El diagnóstico también puede ser ecográfico y el tratamiento sí es la extirpación quirúrgica. Y aquí os dejo la imagen ecográfica típica de miofibroma infantil, que sería un nódulo con centro anecoico y con zona periférica más hipoecogénica de aspecto sólido. Y también podemos observar en algunos casos calcificaciones periféricas finas. Luego, el hemangioma infantil, ¿no? Se trata, sí, del tumor benigno más frecuente de la infancia y la tumoración de partes blandas más frecuente en lactantes, ¿no? En general son esporádicos, aunque sí que existen causas también hereditarias y se relaciona con hipoxias perinatales en distintos tejidos.
Es frecuente, aquí es importante, ¿no? La edad de presentación se manifiesta en las primeras semanas de vida, pero no está presente desde el nacimiento y en general se hace evidente en lactantes menores de 1 año. La coloración, pues dependiendo del área afectada, ¿no? En las áreas más superficiales, en los que son más superficiales, sería una coloración rojo frambuesa y si la afectación es un poco más profunda, sería un poco más azulada. En la foto de arriba lo que vemos es, en la primera de todas, una afectación de esta rojo frambuesa, pero si os dais cuenta, tiene un halo alrededor azulado, es decir, que sería, digamos, un ejemplo mixto, ¿no? Y en la de abajo, pues sería un hemangioma bastante más profundo porque sí que se puede intuir una coloración más azulada, aunque a veces cuando es muy profundo puede no estar ni coloreado. También importante incidir en las fases, ¿no? Existe una fase proliferativa del hemangioma que luego se estabiliza y luego regresa. Importante también para el diagnóstico diferencial que luego hablaremos. Es una patología más común en niñas que en niños, una relación 3:1. La ecografía justo está muy indicada para ver la evolución en el tratamiento, o más bien la involución. Y el tratamiento en general no tiene por qué ser necesario, pero en un 15% de los casos sí que se acaba tratando con propanolol vía oral o incluso extirpación quirúrgica. Aquí os dejo también, ¿no?, otras causas más hereditarias que pueden contener hemangiomas. No entraré, pero sí que tener claro que puede entrar dentro de la asociación FACES o de la lumbar, que aquí tenéis unas fotos de la afectación justo a nivel de tronco inferior. Bueno, creo que es importante al menos hacer esta remarcado. Y con esta diapositiva, pues quería enfatizar que puede resultar difícil de diferenciar diferentes tipos de hemangioma porque los hallazgos radiológicos pueden ser similares y aquí para el diagnóstico concluyente, pues más peso tiene el comportamiento clínico y la edad de aparición. Pero como hallazgos generales, vamos a ver los nodos bien delimitados de aspecto sólido, con el flujo arterial de baja resistencia en su interior y la ecogenicidad de señal, pero en general la ecogenicidad de señal Doppler pueden cambiarse según la fase evolutiva. Y luego el principal diagnóstico diferencial pues sería justo la malformación vascular, ¿no? En este caso sí estaría presente desde el nacimiento y se trata justo de defectos en la embriogénesis, ¿no?, que concretamente afectan a nivel vascular. También la presentación muy variable según si se trata de una afectación de alto flujo o de bajo flujo, desde la mancha de vino porto típica, que sería una coloración más rojiza, hasta una coloración más azulada, ¿no?, como vemos en la imagen de abajo. El diagnóstico pues, podría ser ecográfico, pero es verdad que en lesiones más profundas podríamos beneficiarnos de la resonancia, y el tratamiento pues, también depende del origen de esta malformación vascular, ¿no?, desde el láser en las lesiones más superficiales hasta cirugía o incluso intervencionismo radiológico vascular, ¿no?, por ejemplo la embolización. Y por ecografía, pues el señal Doppler puede ser variable, pero en general vemos trayectos vasculares anecoicos o podemos observar contenido ecogénico que fluctúa. También podemos ver en el estudio Doppler el twinkling que corresponde a presencia de flebolitos, y también estas lesiones pueden asociarse a signos de trombosis o hemorragia. Vale, no os asustéis, no voy a entrar en este algoritmo diagnóstico, pero creo que sí que era importante remarcar que el diagnóstico diferencial del hemangioma con las malformaciones vasculares es mucho más complejo que esto que hemos explicado y que realmente pueden ser lesiones muy complejas clínicamente. En lo que nos vamos a centrar es justo en la importancia, ¿no?, de la imagen.
Y a nivel clínico, volver a recalcar esto, de que en las malformaciones vasculares están presentes en el momento del nacimiento, en cambio los hemangiomas infantiles es algo que no está presente desde el nacimiento, y que los hemangiomas regresan y las malformaciones vasculares no, de hecho se desarrollan, ¿no? Paralelamente al desarrollo del niño normal. El crecimiento de estas lesiones se puede monitorizar a nivel ecográfico, y luego también es importante yo creo, la imagen con la clasificación, pues, del tipo de hemangioma y del tipo de flujo de las malformaciones vasculares. Y luego paso a hablaros del Selstock, ¿no? Que es una patología común también en la infancia, que sería, bueno, las siglas al final se traducen a un tumor external autolimitado de la infancia. Más que común en pediatría, sería exclusivo de pediatría, perdón, hago la puntualización, porque no es una patología muy frecuente. La edad de presentación serían menores de 5 años y se trataría de una tumoración justo preexternal o paraexternal, que no es dolorosa en general, y que si lo es, en general causa poco dolor, de unos 2-3 centímetros de diámetro, y que puede ser eritematosa. El diagnóstico puede ser también ecográfico, aunque también es una posible patología de diagnóstico clínico, y en general la actitud es expectante, se autolimita. Y para nosotros como para radiólogos es muy importante saber esta entidad para evitar las biopsias innecesarias, y por ecografía vamos a ver una lesión hipoecoica con morfología en reloj de arena que puede dar un aspecto de destrucción ósea, y como ha dicho Noah, es una lesión que necesita control evolutivo y se suele resolver espontáneamente en unos 6 meses. Luego, ya habíamos hablado, ¿no? Que en general la patología de tumoración es en un 99% benigna, pero no podíamos acabar esta sesión sin las red flags un poco de las tumoraciones que sí podrían ser malignas. Esto no se nos puede pasar, por ejemplo, pues, signos de rhabdomiosarcoma, de sarcoma sinovial o del sarcoma de Ewing. En el caso del rhabdomiosarcoma, que sería más frecuente en la primera infancia, la localización más frecuente sería a nivel de cara y cuello, aunque también podrían afectar al tracto genitourinario. Y es verdad que hay casos en los que afectan, pues, extremidades a nivel de partes blandas, no blancas. En el caso del sarcoma sinovial, pues la localización evidentemente sería a nivel articular, y es la segunda tumoración más frecuente, maligna, más frecuente en niños. Y luego tenemos el sarcoma de Ewing, que no tiene por qué presentarse en forma de masa palpable. De hecho, me parece que hace poco se hizo una sesión de un debut de sarcoma de Ewing con un síndrome de cola de caballo, en el que no se objetivaba ninguna masa, pero es verdad que puede manifestarse de esta forma, ¿no? Y también es algo que tenemos que descartar tanto clínica como radiológicamente. Y con esta diapositiva os dejamos las pinceladas sobre los signos de alarma, tanto clínicos como ecográficos, que tenemos que tener en cuenta en el momento de decisión de si necesitamos ampliar el estudio con la resonancia magnética, por ejemplo, para mejor caracterización. En caso de signos de alarma ecográficos, tenemos que tener en cuenta el tamaño de la lesión. Suelen ser las lesiones relativamente grandes, de ecogenicidad heterogénea, pueden presentar áreas quísticas o necróticas, suelen asociarse a bordes regulares o infiltrativos, presentan vascularización aumentada y pueden presentar adenopatías sospechosas de malignidad. Y a nivel clínico, pues nos interesará ver si es una lesión con un crecimiento rápido, si, por ejemplo, está adherida a planos profundos o vemos que no es blanda a la palpación, que dé síntomas neurológicos asociados, o que el dolor es persistente y además progresivo. Y ya concluyendo nuestra sesión, me gustaría volver a recalcar que la mayor parte de las tumoraciones en los pacientes pediátricos son benignos, que como ya hemos dicho varias veces, solo 1% de las lesiones corresponde a neoplasias malignas. Como ya hemos hablado,
La ecografía casi siempre es la primera prueba de elección. En la mayor parte de los casos es concluyente y no necesita pruebas adicionales. Los signos de alarma ecográficos como el tamaño, vascularización del tumor y su aspecto heterogéneo pueden hacernos pensar en una lesión potencialmente grande y tenemos que ampliar el estudio con la resonancia magnética y posible biopsia. Pero también tenemos que recordar que hay algunas lesiones que pueden simular malignidad, como miositis ossificante, que puede simular un sarcoma de partes blandas. Y por último, me gustaría recalcar la creciente importancia de elastografía en la valoración de los ganglios linfáticos, que nos ayuda a salir de duda por si los criterios convencionales no nos ayudan en el diagnóstico diferencial entre ganglios benignos y malignos. Y los valores de rigidez altos, mayores de 20 kilopascal, pues nos van a orientar más a las lesiones sospechosas de malignidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a Noa y a Lisa por la presentación. Habéis hecho una revisión exhaustiva de todos los casos muy chulos. Los cuadros estos que habéis puesto resumen, yo creo que muy útiles para la consulta. A ver si va saliendo, no sé si sale alguna pregunta. Muchas gracias, dicen. Si no, mientras tanto, doy paso a Juan Antonio. No sé si quieres hacer alguna aportación, si quieres añadir alguna cosa, algún comentario. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicidades, la presentación fantástica, muy extensa, un muy buen resumen, porque la verdad que esto sería un tema del que podríamos estar hablando todo el día y que por lo menos a nosotros en nuestro centro nos ocupa la práctica habitual todos los días. Yo lo que sí quería recalcar, lo mismo que ustedes, es que hay que intentar enseñar a los padres que son lesiones predominantemente benignas, que es la mayoría de las que nos vamos a encontrar. Entonces, incluso nosotros, me han gustado mucho las resonancias que han puesto, pero nosotros incluso ni siquiera muchas de ellas de las que han nombrado les hacemos ya resonancia porque creemos que no nos va a aportar más y al final vamos a estar haciendo más pruebas innecesarias. Y entonces hemos decidido prácticamente, salvo aquellos casos con signos de alarma, no hacer resonancia en ninguna otra, sino como mucho controlarla con ecografía. Claro, porque la resonancia además depende qué franja de edad requiere sedación, ¿no? Que esto, bueno, es un riesgo, ¿no? Entre comillas, un Esa poco es la añadido, siguiente, ¿no? O dependiendo sea, de la edad. son exploraciones inocuas en principio, ¿no? Pero bueno, requieren, ¿no? Que el paciente vaya al hospital, ¿no? Todo, y sobre todo en la resonancia en niños pequeños, ¿no? En los que tienen que estar quietos, ¿no? La rentabilidad Y para al hilo nosotros... de... Vivi, perdona. No, que la rentabilidad en ese caso para nosotros incluso es menor porque además nos quita hueco para niños que realmente sí que lo necesitan. Entonces, que podríamos meter a todos los niños en la resonancia, básicamente. Porque es un poco al hilo de una discusión que teníamos un poco al empezar, ¿no? Por ejemplo, o sea, claro, habéis enseñado que todas las lesiones tienen ecografía, muchas resonancias, pero hay muchas que desde el punto de vista clínico a lo mejor es que no hace falta hacerle ninguna prueba. Por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre el hemangioma, ¿no? Ves la lesión que aparte tiene el color y todo, que tú puedes hacer el diagnóstico clínico. ¿Hay casos en los que se puede no hacer la ecografía o por la presión de la familia o para confirmar el diagnóstico siempre hay que hacerlo? No, yo creo que justo el hemangioma es una patología que puede ser muy fácil el diagnóstico clínico y creo que no siempre es necesaria. Es verdad que en los hemangiomas que afectan a planos más profundos, que clínicamente igual es más complicado de visualizar, entonces en estos casos sí que podría ser útil una ecografía también para valorar la extensión de la lesión. Y en principio, bueno, hay todo el tema familiar que es complicado, ¿eh? ¿Creéis que se puede conseguir? Porque, bueno, clínicamente tiene mucho peso en muchas de las lesiones que habéis dicho. Casi el diagnóstico es clínico.
¿no? ¿Creéis que esto es factible o continuaremos un poco necesitando confirmar, ¿no? Porque luego, aparte, los hallazgos ecográficos tampoco es que sean muy diferentes unos de otros, ¿no? Si no tienes el contexto clínico y el peso clínico, a lo mejor con la ecografía no puedes hacer un diagnóstico tampoco 100%. Bueno, es una buena pregunta también. No sé si lo vamos a conseguir o no. Yo sí que me parece que progresivamente, bueno, al menos desde mi punto de vista, a veces parece que haya menos confianza también en el diagnóstico más clínico, y también hay muchos padres los que al menos se lo pueden permitir, que acaban recurriendo a la privada. Y entonces esto también pues, puede ser un problema, porque desde un sistema sí se les permite hacer ciertas pruebas y luego se denega en un sistema público porque no es un uso adecuado de estas pruebas, pero es verdad que aquí tenemos un poco una dicotomía que entiendo que pueda causar confusión a los padres. Y ahí hay otro problema, y es que si en la privada no tiene radiólogo pediátrico, no va a conocer la lesión, y como consecuencia ya hemos generado el pelo de la cola, con lo cual al final a ese niño no le vas a dar de alta nunca, no le vas a dejar de hacer pruebas, entonces va a ser complicado. Complicado. Pues nos ha ido preguntas en la audiencia. Quedan 3 minutos. No sé, doy paso a Víctor si no queréis hacer ningún comentario más al respecto. Muy bien, gracias, Noemí. No, yo para acabar quería agradecer a Juan Antonio su aportación, muy interesante como siempre, y sobre todo dar la enhorabuena a Noa y a Lisa, ¿no? Porque han hecho una revisión muy exhaustiva, caso a caso o patología a patología. Es una presentación para tenerla y revisarla, el PowerPoint, porque es muy interesante, más que hacer un resumen de cada uno de las patologías. Yo creo que hay un mensaje final claro, que hay en muchos casos que se puede resolver clínicamente, incluso la ecografía puede ayudar, pero teniendo en cuenta que la mayoría de casos son patología benigna, hay que ir muy con cuidado de diagnosticar o hacer más pruebas de las necesarias a estos niños, y tener en cuenta siempre esos signos de alarma, ¿no? Que aunque haya poca patología, pues hay que estar al caso de estos signos de alarma de probable patología maligna, que es muy infrecuente en los niños, como habéis enseñado en toda la presentación. Por mi parte, nada más. No sé si queréis añadir algo más como conclusión final. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Hemos aprendido todos muchos. Y nada, muchas gracias a todos. Y os esperamos de nuevo en la sesión de mañana en la plataforma. Que vaya bien, que paséis un gran día. Chao. Buen día a todos, gracias. Adiós.